¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a su sesión número 1 de la asignatura Contabilidad 2 del Bachillerato ITESCO en línea. Vamos a revisar el contenido de nuestra asignatura. Primero nuestro objetivo y nos dice: la materia de contabilidad pues pertenece al campo disciplinar en ciencias sociales, que permite fortalecer en el bachiller las competencias que promueven un comportamiento ético para el ejercicio de sus derechos y obligaciones, así como analizar, reflexionar críticamente e interpretar con pertinencia su realidad social con una actitud responsable hacia los demás, aplicando principios y estrategias de administración y economía que les permitan desarrollar un proyecto de vida, analizando, asumiendo una actitud responsable hacia las demás personas y sobre la situación económica del país, teniendo como propósito general que el estudiantado valore, a través del desarrollo de los conocimientos básicos de la contabilidad administrativa y fiscal, le permitan desarrollar una cultura financiera para alcanzar un bienestar económico en la toma de decisiones de forma responsable. Vamos a revisar cuál será nuestro contenido temático. Contamos con 3 unidades. Unidad número 1, práctica contable. Unidad número 2, estado de flujo de efectivo y costos. Y unidad número 3, impuestos. Muy bien. Vamos a comenzar entonces nuestra unidad número 1. Y nos dice que el propósito de la unidad pues es: formula registros contables de forma manual y o electrónica, analizando el sistema de pólizas, requisitos fiscales de los documentos comprobatorios anexos, además de seleccionar el adecuado control de inventarios para optimizar recursos y generar la utilidad o pérdida económica del entorno y su vida cotidiana, mostrando un trabajo metódico y organizado para su realización. Ok, vamos a comenzar entonces. Como bien lo saben, cada uno de nuestros pequeños manuales pues cuenta con una evaluación diagnóstica. Ok, tenemos tiempo para contestarla, para resolverla sin ningún problema. Y comenzamos con nuestra unidad 1, nuestro tema número 1, que es el sistema de inventarios perpetuos. Y nos dice: consiste en registrar las operaciones de mercancías de tal manera que se pueda conocer en cualquier momento el inventario final, el costo de lo vendido y la utilidad o la pérdida bruta. ¿Okay? Dentro de este procedimiento pues se emplean 3 cuentas como tal para registrar pues todas las operaciones que se dan con la mercancía, las cuales pues son almacén, costo de ventas y ventas. ¿Ok? Bueno, pues el sistema de inventarios perpetuos es una técnica contable de gran importancia dentro del ámbito financiero y empresarial, ya que permite pues mantener un control constante y actualizado pues sobre las mercancías que una empresa posee en su inventario, ¿no? Su aplicación permite conocer con exactitud cualquier momento del periodo contable, el valor del inventario final, el costo de todo lo que se vendió y la pérdida o la utilidad obtenida pues por las operaciones realizadas. A diferencia de otro sistema, ¿no?, que es el sistema periódico, en el que se debe de esperar hasta el final del periodo para determinar estos datos mediante la realización de inventarios físicos. El sistema perpetuo pues ofrece una ventaja crucial: la información está disponible de forma inmediata, ¿ok? Sin necesidad de detener todas las operaciones de la empresa o de realizar pues procesos adicionales, ¿no? Este sistema pues se convierte en una herramienta indispensable para empresas que manejan un volumen importante de mercancías o que requieren pues un control exhaustivo de sus existencias, como pueden ser supermercados, tiendas departamentales, almacenes,
distribuidores mayoristas, entre otros, ¿no? Y pues la finalidad de este sistema pues es registrar cada movimiento de mercancía, compras, ventas, devoluciones, ajustes, traspasos, ¿no? Y esto se hace pues en el momento en el que ocurre, ¿no? Reflejando de una forma fiel los cambios que se afectan pues al inventario, ¿no? Entonces, estas tres cuentas, almacén, costo de ventas y ventas, pues permiten controlar las entradas y salidas de mercancía y pues va a permitir reflejar el impacto económico en los resultados de la empresa, ¿ok? Entonces tenemos ventajas del procedimiento de inventarios perpetuos. Como lo mencionaba, pues se puede conocer en cualquier momento el valor del inventario final sin necesidad de tener que practicar inventarios físicos. ¿Ok? Nos dice también, no es necesario cerrar el negocio para determinar el inventario final de mercancías. ¿Por qué? Puesto que existe una cuenta que controla dichas existencias. Tenemos también que se pueden descubrir los extravíos, robos, ¿no? O errores ocurridos en el manejo de las mercancías, puesto que se sabe con exactitud pues el valor de las mercancías como tal, ¿no? De igual manera, se puede conocer en cualquier momento el costo de lo vendido, así como se puede conocer el valor, en cualquier momento el valor de la utilidad o de la pérdida bruta. ¿Okay? Las cuentas que integran pues este procedimiento, ¿no? Como lo mencionamos hace rato, pues son almacén, costo de ventas y ventas, ¿no? Y bueno, pues la cuenta almacén pertenece al grupo de cuentas de activo circulante. Estas pues se utilizan para registrar todas las entradas y salidas de mercancías a su precio de costo. Es decir, se hace sin considerar el precio de venta al público, ¿no? Y el objetivo pues principal es reflejar en todo momento el valor real de las existencias físicas disponibles en la empresa, ¿no? Dentro de esta cuenta, pues analizando nuestras cuentas T como tal, pues tenemos precisamente la cuenta almacén, la parte del debe y del haber, y en este orden pues en el debe, ¿qué se carga? Pues se carga el valor del inventario inicial, se carga el valor de las compras, se carga el valor de gastos de compra y se carga del valor de las devoluciones sobre ventas, y esto pues a precio del costo. Y en la parte del haber se abona pues del valor de las ventas a precio del costo, del valor de las devoluciones sobre las compras y del valor de las rebajas sobre las compras. ¿Ok? Y el saldo deudor pues representa el valor de la mercancía existente en el almacén. Ahora bien, ¿cuándo se carga la cuenta de almacén? Bueno,
Se carga, o valga la expresión, ¿no? Se incrementa pues en las siguientes situaciones: cuando se compra mercancía para ser almacenada, cuando se recibe una devolución de mercancía que previamente había sido vendida, que es lo que tenemos aquí, cuando se recibe un traspaso de mercancía entre sucursales, o cuando se recibe un ajuste por error en inventario. ¿Ok? Se abona o se disminuye pues en los tres casos que acabamos de ver como tal, e incluso pues cuando se vende mercancía, cuando se devuelve mercancía al proveedor, cuando hay traspasos, o cuando se detecta merma o robo de estas, ¿no? Y el saldo de la cuenta pues debe de ser siempre deudor, ya que representa un activo. Este saldo pues indica el valor total del inventario que la empresa tiene disponible pues al final del periodo contable, ¿no? Tenemos también la cuenta de costo de ventas, y esta pues pertenece al grupo de cuentas de resultados y representa el costo contable de las mercancías que han sido vendidas. A diferencia de la cuenta de almacén, pues no refleja existencias sino gastos, ¿ok? Que afectan pues a la utilidad de la empresa como tal. Y bueno, pues cuando se carga la cuenta de costo de ventas, o cómo se crea, se carga cuando se vende mercancía por el costo correspondiente de esas mercancías, ¿no? Por ejemplo, si se venden productos que originalmente costaron 5,000 pesos, ese mismo monto pues se registra en esta cuenta como un gasto, ¿ok? Y pues se abona cuando se hacen devoluciones sobre las ventas, es decir, cuando los clientes regresan mercancía y por lo tanto el costo de la mercancía vuelve al inventario. Y el saldo de esta cuenta pues también es un saldo deudor, y pues esta representa el total del costo de las mercancías, ¿no? Que han sido vendidas pues durante el periodo. Aquí este dato es importante y fundamental para poder calcular la utilidad bruta que tiene la empresa. ¿Ok? Muy bien, un segundo. Tenemos también ahora la cuenta de ventas, y nos dice que esta cuenta es cuenta de mercancías, se maneja a precio de venta, su saldo es a acreedor y expresa las ventas netas. Sin embargo, al término del ejercicio, cuando recibe el traspaso del costo de lo vendido, pues se convierte en cuenta de resultados, pues su saldo expresa la utilidad bruta si es acreedor, o la pérdida bruta si terminamos como deudor. Se carga el valor de las devoluciones sobre ventas, obviamente estas pues a precio de venta, y del valor de las rebajas también sobre ventas, y se abona el valor pues de las ventas, ¿no? A precio de ventas, ¿no? Este tipo de cuentas pues pertenece al grupo de las cuentas de ingreso, ¿no? Y pues como lo mencionamos, se utiliza para registrar el precio de venta de la mercancía que ha sido vendida al cliente, ¿no? A diferencia de las otras dos cuentas que se manejan a precio de costo, esta se registra a precio de venta, es decir, al monto que el cliente es el que paga, ¿no? Su saldo pues normalmente es a acreedor,
y este pues representa el total de ingresos por ventas netas. Al compararse pues con el saldo de la cuenta de costo de ventas, se va a poder determinar si hubo una utilidad o hubo una pérdida. ¿Ok? Muy bien. Tenemos ahora un pequeño ejemplo de de un asiento contable que es realizado por el método de inventarios perpetuos. ¿Ok? Y tenemos asiento número 1. Se inicia el negocio con 1800 en efectivo y 850 artículos X con un valor de 1000 cada uno. ¿Ok? En caja tenemos 180,000 en efectivo. Aquí como que hubo un errorcito porque no sería con 850 artículos, sino con 750, pues para que los montos nos cuadren. En la cuenta, en la parte de caja, iniciamos con el efectivo y en la parte del almacén, pues debe de existir o se debe, ¿no? Esos 700, 850 artículos y en este caso pues se registra el valor del artículo como tal multiplicado pues por la cantidad de artículos, ¿no? Al final sumamos ambos términos y pues debemos de tener o haber de 930,000 en este caso por la operación. ¿Ok? Ahora nos dice asiento número 2. Compramos a crédito 250 artículos pues con un precio de 1000 cada uno. Regresamos al punto, al almacén pues se le añaden 250,000 y a los proveedores pues se les paga esos 250,000. Tenemos asiento número 3 y nos dice de la compra anterior como tal pues se devuelven 30 artículos. Entonces a proveedores queda 30,000 y al almacén pues se les quitan 30,000. Asiento número 4. Vendimos en efectivo 60 artículos con un precio de 2,000 cada uno. Y aquí nos dice, la venta se debe registrar tanto a precio de venta como a precio de costo. Por ello origina dos asientos. En caja debe 120,000, en ventas haber 120,000 y en costo de venta 60,000 y almacén 60,000. ¿Ok? Lo que tenemos en costo de venta, pues que es lo que sería como que la ganancia, ¿no? Puesto que cada artículo pues nos costó 1000, lo estamos vendiendo a 2000. Ok. Asiento número 5 dice, de la venta anterior, pues nos devolvieron 8 artículos, los cuales pues se tuvieron que pagar en efectivo. Y nos dice que las devoluciones sobre venta también se deben registrar tanto a precio de venta como a precio de costo. ¿Cuánto lo vendimos? ¿Cuánto nos costó?
Dice, ahora elaboraremos pues las cuentas T del libro mayor basado en nuestros asientos. En caja pues tenemos los 180,000 de nuestro primer asiento. Tenemos los 120,000 de nuestro cuarto asiento y los 16,000 de nuestro asiento número 5. En almacén tenemos los 750,000 de nuestro primer asiento, 250,000 del segundo, 30,000 del tercero, 60,000 del cuarto y 8,000 del quinto. Ok. Y nos dice, la cuenta de almacén pues tiene un saldo de 918,000, lo que equivale a 918 artículos X, ¿no? Cualquier artículo que está dentro de nuestro inventario final. Ok. Y así empezamos a crear nuestras cuentas. Ahora nos dice, una vez que se conoce el importe de las ventas netas y el costo de lo vendido, pues es posible obtener si tenemos utilidad o pérdida bruta. ¿Ok? Para ello, a la cuenta de ventas le vamos a restar el costo de lo vendido. ¿Ok? Entonces, en ventas tenemos 50,000 y el costo de venta, 52,000, perdón, y el costo de venta otros 52,000. Como tal. Y por lo tanto, pues nuestras cuentas T quedan de la siguiente forma. Nuestra cuenta ventas nos queda con el asiento 5 de 16,000. Nos queda también con el asiento 4 de 120,000 y el asiento 6 de 52,000, donde en la parte del debe tenemos una sumatoria de 68,000 y en la parte del haber tenemos el valor de 120,000. ¿Ok? Y en nuestra cuenta costo ventas tenemos nuestro asiento 4 de 60,000 y en la parte de haber tenemos 8,000 del asiento 5, 52,000 que agregamos del asiento 6, sumando en estos últimos el valor de 60,000 y estando pues de una manera equivalente, ¿no? Y nos dice, así la cuenta de costo de ventas quedó saldada. En cuanto a la cuenta ventas, esta queda con un saldo acreedor de 52,000, que es la diferencia que hay entre los 68,000 y los 120,000. ¿Ok? Como se observa, pues en este ejercicio se obtuvo una utilidad bruta de 52,000. ¿Ok? Después de haber ajustado la cuenta de ventas, su saldo se debe traspasar a la cuenta... me perdí. A la cuenta de pérdidas y ganancias, por lo que debe realizarse un siguiente asiento. Ok. Muy bien. Dice asiento 7. Para saldar la cuenta ventas, se traspasa su saldo a la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Ok? Como vimos, el sistema de inventarios perpetuos es sencillo de aplicar y permite el control constante de la existencia de mercancías, ¿no? Así como el costo de adquisición de las mismas
y de las ventas. Por tanto, favorece el acceso a la información a aquellos interesados en conocer en cualquier momento si el negocio está obteniendo utilidades o está incurriendo en pérdidas. Ok, vamos a hacer otro ejemplito. Vamos a hacer otro ejemplito. Dejo de compartir. Voy a abrir mi Excel. Para que hagamos un ejercicio. Ok. Vamos a poner que imagina que tienes una pequeña tienda tenemos nuestro problemita. Dice, imagina que tienes una pequeña tienda que vende camisetas, ¿no? El día 1 de abril haces una compra de camisetas para vender y luego pues realizas una venta, ¿no? Entonces vamos a identificar primero nuestra primera operación va a ser con compra de 10 camisetas a 100 pesos cada una. Ok, de aquí pues el total de la compra fue de $1,000 con un interés o un IVA, ¿no?, del 16%, que esto se refleja en un monto de 160 y el pago se realizó al contado en efectivo. Nuestra siguiente operación fue la venta de 4 camisetas a 180 cada una. Tuvimos un total de ventas de 720. Tuvimos un costo de cada camiseta vendida de 100. Vamos a registrar el costo total de las 4 que se vendieron. Y pues que no se nos olvide que el pago fue en efectivo. Ok. Entonces vamos a hacer pues nuestros asientos, ¿no? Asiento 1, compra de mercancías. En la cuenta vamos a acomodarlo de esta manera. En la cuenta almacén, pues debe 1,000. En la cuenta IVA acreditable o el IVA que se pagó de 160. Y en caja, por ende, 1,600. Ok, acá vamos a marcarlo. En nuestro primer asiento, bueno, pues aumenta el inventario al almacén, ¿no? Se reconoce el derecho que vamos a tener para recuperar el IVA y pues obviamente se reduce el efectivo en caja. Ok, ahora vamos a nuestro
102, que es la venta de mercancías. Igual, cuenta debe haber. Y vamos a ver aquí en nuestra cuenta de caja, pues debe de haber los 720 que ingresaron, y en ventas pues hay 720. Ok, esto pues lo vamos a tomar a consideración. Vamos a combinar. Combinar. Y vamos a ponerle aquí registro de la venta. Vamos a tener acá ahora igual en nuestra cuenta será costo de ventas y almacén. Se fueron 400, obviamente se fueron 400, y este va a ser el registro del costo de lo vendido. Ok, aquí bueno pues se reconoce la entrada de dinero por la venta y se reconoce el ingreso de ventas, se registra el gasto por el costo de lo vendido y se descuenta del almacén lo que salió. Y ya vi que no estaba compartiendo, y aquí está nuestro libro. Ok, vamos nuevamente a ajustar texto. Se me olvidó que no estaba compartiendo. Jeje. Tenemos nuestro problema, nuestra situación. Imagina que tienes una pequeña tienda que vende camisetas. El día 1 de abril haces una compra de camisetas para vender y luego realizas una venta. Ok, acomodamos nuestros movimientos y de ahí acomodamos nuestros asientos. Tenemos 2 asientos hasta el momento como tal. Ok, ahora pues analicemos un poquito. No necesitamos hacer mucho. En ventas pues tenemos un registro o un monto de 720. El costo que ahora sí valga la redundancia, lo que nos costó a nosotros pues esa venta fue de 400, que fue lo que nos costó comprar esas 4 prendas. Ok, nosotros la compramos en 400, las vendimos en 720, entonces pues obtuvimos una utilidad bruta pues del 320. Ok, esto es básico. Aquí el almacén se actualiza constantemente cada vez que compras o vendes mercancía. Se puede conocer pues en todo momento cuánta mercancía hay, cuánto costó, cuánto se ha ganado. El registro pues debe ser un poquito más detallado, pero ofrece un mejor control sobre pues la parte contable de la empresa, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con la lectura. Manual de contabilidad, aquí está.
Muy bien. Tenemos una actividad de coevaluación. 4 preguntitas. Ya saben, pues tienen su tiempo para leerlas, contestarlas sin ningún problema. Ok. Vamos a comenzar ahora con lo que es pues nuestro subtema de sistema de pólizas. Dice, el término póliza se define como un documento que expide una compañía aseguradora y ampara un contrato por medio del cual se paga un importe determinado. Un ejemplo es cuando se contrata un seguro de vida y al momento de presentarse algún siniestro, pues la compañía entrega un importe determinado al o a los beneficiarios. Otro ejemplo es cuando se contrata pues un seguro para vehículo, ¿ok? En caso de algún percance o accidente, pues se le brinda un determinado monto dependiendo del tipo de seguro contratado. Dentro del ámbito contable, póliza se define como un documento contabilizador en el que se anotan las operaciones de una persona física o moral dentro de un periodo fiscal determinado. En la actualidad, pues este registro lo podemos llevar de manera física o de manera digital. ¿Ok? Un autor nos dice que, o la define a la póliza como los documentos físicos o digitales que contienen los registros contables de una o varias operaciones realizadas por un ente económico. Dichas pólizas pueden ser catalogadas de acuerdo con la naturaleza de la operación que las ampara. ¿Ok? Una póliza se conforma de elementos básicos como el nombre de la empresa, tipo de póliza, y los datos relativos de la operación pues a realizar o realizada, ¿no? La organización espacial de estos datos y el color del documento dependerá del tipo de póliza. ¿Ok? Y pues tenemos los elementos de una póliza, que es el encabezado, cuerpo y pie. Una póliza pues se divide en 3 partes como tal. ¿Ok? En el encabezado pues va el nombre de la empresa, el tipo de póliza, que puede ser de ingreso, egreso, cheque, diario, ¿no? En la fecha y el número de póliza. ¿Ok? En la cuestión del cuerpo pues viene el número de la cuenta de cargo y abono, el nombre de la cuenta de cargo y abono, número de la subcuenta, nombre de la subcuenta, el importe en las columnas de parcial, debe, haber y sumas. ¿Ok? Y en el pie pues viene el concepto de operación, nombre de quien elaboró, revisó, autorizó, registró, tanto en diario como en sus auxiliares. ¿Ok? Bueno, en contabilidad una póliza pues es un documento administrativo o digital donde se registran toda la parte de las operaciones contables de una empresa o de una persona. Es decir, cada vez que una empresa hace una venta, una compra, un pago, un cobro o cualquier movimiento que afecte a su dinero o a contabilidad,
debe quedar registrado de manera oficial y ese registro pues se hace en una póliza. En otras palabras, pues es como una bitácora organizada de las operaciones económicas de la empresa, ¿no? Donde se indica pues el qué ocurrió, cuándo ocurrió, cuánto costó, a quién se le compró, se le pagó y qué cuentas pues son las involucradas, ¿no? Y tenemos pues hay tres tipos principales de pólizas en contabilidad y cada una pues registra una función específica, ¿ok? Las pólizas de ingreso sirven para registrar operaciones que generan entrada de dinero a la empresa. Por ejemplo, cobros de clientes, ventas al contado, préstamos recibidos, ¿no? Pagos recibidos de deudores, ¿no? Estas, pues el color que manejan, ¿no? Habitual es azul o celeste. Y la cuenta que más involucrada está, o la cuenta principal involucrada, pues es la cuenta de caja o bancos, ¿no? Como tal. Y esto pues en la parte del debe, ¿no? Las pólizas de egresos registran las operaciones que genera una salida de dinero en efectivo o a través de medios electrónicos. ¿Ok? Son las salidas de dinero de la empresa, como por ejemplo pago a proveedores, sueldos, pagos de servicios, ¿no? Estas en algunos casos suele ser un tono amarillo, ¿no? O un tono rosa, tal cual. Y las pólizas del diario pues registran operaciones que no interviene el dinero de ninguna forma, como por ejemplo pues las depreciaciones, los ajustes contables, provisiones, traspasos, ¿no? Estas, su color habitual es el verde y pues su uso más común es pues en ajustes internos, cierres de mes, cambio o movimientos de saldo entre cuentas, ¿no? Como tal. Las pólizas no son solo un requisito contable, son un instrumento clave para el control interno de la empresa y a través de ellas pues se puede saber quién registró qué operación y cuándo. Nos permite pues revisar y auditar el uso del dinero y los recursos de la empresa. Obviamente nos permite justificar ante el SAT pues cada ingreso o egreso y pues nos permite llevar una contabilidad organizada, clara, ¿no? Tal como nos lo exigen las leyes, pues las leyes fiscales mexicanas. Ok, ahora bien, ¿cuál puede ser la diferencia entre una póliza y un comprobante? ¿No? Es importante no confundir una póliza contable con un comprobante. ¿Por qué? Porque pues un comprobante puede ser como una factura o un recibo, respalda la operación. En cambio la póliza pues es el documento donde se registra contablemente esa operación. ¿Ok? Por ejemplo, cuando compramos papelería y recibimos una factura del proveedor, esa factura es el comprobante. Luego hacemos una póliza de egresos en donde nuestra parte contable pues registra el pago de esa papelería usando como respaldo pues esa factura, ¿no? Esa es lo que es nuestra póliza. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre pues cuando se registra mal una póliza? Cuando se registra mal una póliza, la forma de corregirla no es cancelándola ni borrando los movimientos. Lo correcto es realizar una póliza nueva con el movimiento inverso al original. Por ejemplo, póliza de ingresos mal registrada por una salida de efectivo. Cargo proveedores, 25,000. Abono a bancos, 25,000. Para corregir esta póliza,
se creará una póliza nueva de ingreso con el asiento contrario, es decir, en el cargo se pasa a los bancos y en el abono los proveedores. Como se podemos dar cuenta, pues el resultado es nulo. ¿Por qué? Porque la corrección fue un éxito. Esta es la forma correcta de corregir pólizas, pero pues obviamente en la práctica no se realiza así, ¿no? Por otra parte, el archivo de estos documentos atiende la siguiente jerarquía: fecha de operación, tipo de póliza, ya sea de ingreso, de egreso o diario, y pues las pólizas de cheque, ¿no? Suelen guardarse por separado, ordenando pues de acuerdo al número del cheque expedido, ¿no? Este sistema de registros pues es muy completo y permite una mejor organización de las operaciones en las que interviene el dinero y en las que no, siendo el sistema más utilizado por las organizaciones en nuestros días. Ok, tenemos pues un ejemplo aquí donde tenemos nuestros asientos. En base a nuestros asientos pues tenemos nuestra póliza de diario, tenemos nuestras cuentas de nuestro libro mayor, en este caso el libro auxiliar, nuestra póliza de ingresos con nuestro asiento 2, ¿no? Nuestro libro mayor, libro auxiliar, nuestra póliza de egresos, póliza de diario nuevamente, y pues nuestra balanza de comprobación, donde se pues analizan los movimientos, los saldos, las cuentas que están involucradas, los montos involucrados, y al final nos damos cuenta pues que este análisis, ¿no? O esta balanza de comprobación va firmada tanto por el contador como por el mero mero. ¿Ok? Ya que corroboramos que la partida doble se cumplió, pues se elabora un balance general en forma de reporte con los saldos que arrojó pues la balanza. ¿Ok? Muy bien. Dice, además existe el concentrado de pólizas, que es un compendio en el que se registran todas las pólizas que se elaboran a fin de poder localizarlas con mayor prontitud como tal. Y tenemos una actividad que nos dice, elabora las pólizas de los siguientes asientos. El día 2 de julio, la empresa Aparatos Electrónicos S.A. compró a crédito 130 videojuegos del Hombre Araña. Me perdí. A 1870 cada uno, más 120 más IVA al proveedor Electrónicos S.A. según factura número 9875. Tenemos 4 asientos contables, de los cuales pues vamos a tener que elaborar sus respectivas pólizas. Okay. Y tenemos ahora la continuación de nuestro contenido. Denme un segundito.
Muy bien. Documentos fuente. Dice, dicho término hace referencia al documento original que contiene los detalles de una transacción comercial, los cuales cumplen una función de respaldo al capturar la información clave de una transacción. Al registrar la información de documentos comerciales originales en los sistemas contables, estos se indizan y se archivan. Por lo general, pues es necesario archivar y conservar los documentos originales durante varios años, siendo útiles en caso de validaciones o verificaciones. La importancia de comprender que son documentos fuentes en contabilidad radica en que estos documentos gozan de una altísima pertinencia, pues brindan respaldo a cada una de las transacciones que se realizan. Por ejemplo, durante las auditorías son útiles. Me perdí. Son útiles al servir como evidencia de una transacción. Allí son prioridad, pues aportan los datos necesarios para crear documentos negociables sin que sean de dudosa procedencia. Por otro lado, ellos ayudan a la creación de soportes contables que son fundamentales para registrar las operaciones comerciales. Comprenden desde una situación inicial, como los registros contables archivados, hasta una situación financiera favorable o en algunos casos incluso inesperada. Ok. Finalmente, estos pues ayudan a generar transacciones confiables por sus soportes verificados y dando resultados óptimos. Ok. Ejemplo de documentos de documentos fuentes en contabilidad. Y nos dice, en principio, además de saber qué son los documentos fuentes en contabilidad, debemos conocer que se dividen en dos tipos. Por una parte, los documentos internos que la empresa emite a terceros para mantener pues sus relaciones comerciales. Y en segundo lugar, los documentos externos como facturas recibidas, de transacciones realizadas, ¿no? Estos documentos pues sirven como soportes contables y se debe tener claro cuáles son para poder archivarlos, ¿ok? Algunos de los más conocidos pues son las facturas, cheques, recibos de crédito, notas de débito, notas de crédito, resúmenes de cuentas, pagarés y notas de pedidos o de compras, ¿ok? Gracias a los constantes avances tecnológicos, las empresas pues pueden realizar respaldos de sus documentos y detallar mejor sus ciclos contables. Así obtienen un respaldo de transacciones y explicando vía correo electrónico o en videoconferencia a la organización en caso de requerirse. En la actualidad, esto se aplica a la parte de la contabilidad mercantil y gubernamental, manteniendo el respaldo de cada proceso con la tecnología. ¿Ok? Con esta parte de la tecnología, pues se facilita tener a la mano los soportes requeridos de forma ordenada. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos, pues, algunos ejemplos. Tenemos ahora dentro de nuestro manual pues algunos ejemplos de documentos con una breve descripción de cada uno de ellos. Y pues debemos de considerar algo, ¿no? En el mundo contable y en el mundo comercial pues existen diferentes documentos que son fundamentales para respaldar, registrar y legalizar
las operaciones realizadas por una empresa o una persona. ¿Ok? Estos documentos pues tienen funciones específicas y poseen pues una validez legal, ¿no? Y una validez fiscal, lo que significa que pueden utilizarse tanto dentro de la contabilidad interna como ante las autoridades correspondientes, como puede ser el Servicio de Administración Tributaria o el SAT aquí en México. ¿Ok? El primer documento que tenemos pues es una factura, y este pues es un documento de tipo comercial que demuestra y valida la compraventa de un bien o la prestación de un servicio. ¿Ok? Este es uno de los documentos más importantes en las transacciones comerciales, ya que contiene pues información detallada sobre lo que se compró o se vendió, quienes participaron pues en la transacción, ¿no? Y bajo qué términos o qué condiciones. Tiene una validez legal y fiscal, lo que significa que no solo sirve para llevar un control interno de las operaciones de la empresa, sino también como respaldo ante el SAT en caso de auditorías o revisiones fiscales, ¿no? Estas facturas, pues, es obligatoria en la mayoría de las operaciones comerciales. Debe de contener ciertos elementos para que sea válida legalmente, y puede ser física, o sea, se impresa, o electrónica. ¿Ok? ¿Qué elementos debe de contener? Bueno, pues el nombre o razón social del emisor y del receptor. ¿Ok? ¿Quién le emite? ¿Quién recibe? RFC en ambas partes, lugar y fecha de emisión. ¿Ok? Número de factura o folio, descripción detallada del bien o servicio, cantidad y precio unitario, ¿ok? Subtotal, el IVA y otros impuestos que se vayan a aplicar, el total a pagar, la forma de pago y el uso del CFDI en facturas digitales, ¿ok? Entonces recordemos que la factura pues sirve como un respaldo contable, es obligatoria para la deducción de impuestos, ¿no? Y es una prueba legal de que la operación fue realizada. ¿Ok? Muy bien. Tenemos ahora el cheque. Un cheque es una orden de pago librada contra un banco que permite a la persona que lo recibe cobrar una cierta cantidad de dinero que está estipulada en el documento, que debe estar disponible en la cuenta bancaria que lo expide. ¿Ok? El cheque es un documento mediante el cual una persona da una orden de pago a un banco para que se pague cierta cantidad de dinero a otra persona o entidad. ¿Ok? Utilizando los fondos que se tienen en su cuenta. El cheque pues es muy utilizado en operaciones comerciales, aunque su uso pues ha ido disminuyendo con el paso del tiempo, debido pues ahora a las transferencias electrónicas. ¿Ok? Aún así, pues sigue siendo un documento válido, pues en muchas empresas, ¿no? Estos, pues, son emitidos por una persona que tiene una cuenta bancaria. Eh, el beneficiario, que es quien va a recibir, puede cobrarlo en efectivo o puede depositarlo. Puede ser nominativo, esto quiere decir que a nombre de alguien, o puede ser al portador, y esto quiere decir que puede cobrarlo, pues, quien lo tenga, ¿no? Y debe de estar firmado, obviamente, por el titular de la cuenta. ¿Ok?
¿Qué elementos podemos ver o tener en un cheque? Bueno, en primera, pues el nombre del banco, el número de cheque, ¿no? La fecha en la cual se va a emitir, el nombre del beneficiario, la cantidad, tanto en números como en letras, firma de quien emite el cheque, que se le llama librador, ¿no? Y la cuenta a la cual se le va a realizar el cargo o de dónde va a ser retirado, ¿ok? Esto pues es una forma formal de realizar pagos, nos va a permitir tener registro de las salidas de dinero y pues también tiene una validez legal y puede usarse como una prueba de pago. Tenemos ahora también el pagaré. Dice, el pagaré permite al que lo emite establecer una fecha de pago y al que lo recibe descontar su importe en su entidad bancaria antes de su vencimiento. Por ello, es adecuado para el tráfico mercantil y poco habitual entre particulares. ¿Ok? Bueno, pues un pagaré es un documento en el que una persona a la cual se le conoce o se le llama como deudor se compromete a pagar una cantidad de dinero a otra persona que vamos a conocer como acreedor. ¿Ok? En un lapso de tiempo o en una fecha determinada. Es un instrumento, digamos que de crédito muy común en negocios, ¿no? Especialmente cuando se acuerda el posponer el pago, ¿no? A diferencia del cheque que se cobra de inmediato, el pagaré pues establece una promesa de pago en el futuro y este plazo puede ser de días, semanas o incluso meses. Y también pues puede incluir intereses, ¿no? Ahora el pagaré pues ya sabemos que es una promesa escrita de pago, establece una fecha de vencimiento, puede o no puede contener intereses, tiene validez legal como título de crédito y es negociable. El acreedor puede venderlo o puede endosarlo a otra persona. ¿Ok? ¿Y qué elementos podemos tener del pagaré? Bueno, primero el monto total a pagar, ¿no? La fecha de vencimiento, un lugar el lugar en el que se está emitiendo, ¿no? Y la fecha de emisión, nombre y firma de la persona deudora, nombre del acreedor y los intereses en caso de que aplicara. ¿Ok? Entonces, estos documentos, ¿no? Estos documentos comerciales, pues son herramientas indispensables en el funcionamiento de cualquier empresa. Cada uno cumple un rol específico en el ciclo comercial y contable. La factura, pues sirve para registrar la operación de compra-venta. El cheque, pues permite realizar pagos formales, ¿no? Y el pagaré, pues establece compromisos de pago a futuro. Ok, comprender pues esta parte documental es importantísimo y es fundamental para aquellos que estén iniciando en la contabilidad, ya que forman parte del soporte documental de las operaciones. Además, su correcto manejo contribuye a una contabilidad pues más ordenada, legal y sobre todo pues transparente. Ok, muy bien. Entonces, bueno, vamos a revisar, vamos a hacer un feedback, ¿no? De lo que hemos empezado a ver en esta asignatura de contabilidad número 2. Primero, pues nuestro método de inventarios perpetuos o nuestro sistema de inventarios perpetuos, ¿no? Que vimos que es un método contable que registra, ¿no? Cada movimiento de mercancías en tiempo real, compra, ventas, devoluciones, ¿no? Que va a permitir conocer en cualquier momento tanto el valor del inventario final como el costo de lo que se vendió como la utilidad o pérdida que se haya generado, ¿no? Sabemos que en este tipo de métodos, pues son tres cuentas las que se utilizan
lo que es la cuenta de almacén, que es donde se va a registrar todos los activos al costo. La cuenta costo de ventas, ¿no? Que es la cuenta de los resultados o de los gastos. Y la cuenta de ventas, que es la cuenta de ingresos. ¿Ok? ¿Qué ventajas podemos tener con este sistema? Bueno, con este sistema, pues podemos tener control inmediato del inventario. No requiere un inventario físico, pues de manera constante. No, detecta errores, detecta robos o pérdidas, en caso de que llegasen a existir. Y pues el cálculo automático de utilidad, ¿no? Nos permite calcular automáticamente la utilidad. ¿Ok? Sabemos, por ejemplo, que si se compra mercancía, esta se carga a almacén eh, y al IVA o al impuesto que va a ser acreditable, ¿no? Se abona ya sea hacia caja o ya sea hacia proveedores. Si se vende mercancía, se carga a caja y se abona a ventas. Y luego se va a cargar a costo de ventas y se abona a almacén. ¿Ok? También vimos la cuestión del sistema de pólizas, ¿no? Que pues en el sistema de pólizas es el método mediante el cual pues se registran contablemente las operaciones que realiza una empresa. ¿Ok? Las pólizas pues son documentos, ¿no? Ya sea físicos o digitales como tal, que organizan pues la información contable, ¿no? Tenemos pólizas de ingreso, pólizas de egreso, pólizas de diario y pues, las pólizas de cheque, ¿no? Pólizas de ingreso, pues es la entrada de dinero, ¿no? Ventas, cobros, pólizas de egreso, las salidas de dinero, pagos, compras, pólizas de diario, son operaciones sin movimiento de efectivo, ¿no? Ajustes, depreciaciones, ¿no? Transferencia de sucursal a otra, ¿no? La póliza de cheques, pues ayuda a llevar un control de los cheques como tal que se han expedido y esta pues también suele ser de color, ¿ok? Sabemos que la póliza de ingreso pues puede tornarse un color azul, la de egresos un color amarillo o rosa y las de diario y las de cheque pues pueden ser de color verde, ¿ok? Sabemos que los elementos que se incluyen en la póliza, pues es la fecha, el tipo de póliza, el folio, el nombre de la empresa, cuentas contables, la parte del debe y haber, ¿no? Concepto o descripción de la operación y nombre y firma del responsable. ¿Ok? Estas pues son importantes porque facilitan el control interno y facilitan las auditorías. Tienen pues una validez legal y fiscal como tal y pues da un orden a toda la parte de la contabilidad pues diaria, ¿no? Después de ver nuestras pólizas, nos pasamos precisamente a los documentos fuente. Y estos pues son documentos que respaldan legalmente las operaciones contables, ¿ok? Sirven como prueba ante la empresa y ante las autoridades pues fiscales, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos las facturas, tenemos cheques, tenemos pagaré, ¿no? Y pues la factura sabemos que es un documento comercial que registra una compraventa, tiene una validez legal y una validez fiscal. Puede ser impresa o puede ser electrónica con CFDI, ¿no? Y pues esta es obligatoria para poder hacer la deducción de impuestos correspondientes, ¿no? El cheque, pues es la orden de pago emitida, ¿no? Por el titular de una cuenta bancaria.
permite transferir dinero a otra persona, tiene validez como un comprobante de pago y puede ser nominativo o puede ser al portador. Nominativo, pues sabemos que puede ser hacia una persona en concreta o al portador, pues a quien tenga el cheque, ¿no? Tenemos el pagaré también, que es la promesa, ¿no? Por así decirlo, escrita de pagar una cantidad en el futuro. Se usa para comprometer, pues, pagos a plazo. Es un título de crédito como tal que tiene una validez legal y este, pues, puede negociarse, ya sea se venderse o transferirse como tal. ¿Ok? Entonces, con esto, ¿qué determinamos? Bueno, que toda operación contable pues necesita un documento fuente, ¿no? Necesita llevar su registro de manera adecuada o de manera correcta. Y pues su reflejo se debe de ver en las cuentas, ¿no? El dominio de estos conceptos o de estos temas es fundamental, ¿no? Para llevar una contabilidad clara, ordenada y pues confiable, ¿no? Principalmente, tanto para cumplir con las obligaciones legales como para una gestión pues interna más, más eficiente, ¿ok? Muy bien. Con esto hemos concluido lo que es nuestra unidad número uno, ¿no? Como tal, la parte teórica y descriptiva de la unidad número uno. Y vamos a dar inicio a lo que será nuestra unidad número 2, que nos dice unidad 2, estado de flujo de efectivo y costos, ¿no? Dice, formula registros contables de forma manual y o electrónica, analizando el sistema de pólizas, requisitos fiscales de los documentos comprobatorios anexos, además de seleccionar el adecuado control de inventarios, perdón, para optimizar recursos y generar la utilidad o pérdida de una entidad económica del entorno y su vida cotidiana, mostrando un trabajo metódico y organizado para su realización. ¿Ok? Comenzamos entonces y nos dice, la norma de información financiera B2, estado de flujos de efectivo, viene a dar soporte a esa necesidad de proporcionar información específica sobre los flujos de efectivo. Sobre los flujos de efectivo realizados. Debido a que el efectivo pues, es esencial no solo para mantener o acrecentar la operación de una entidad, sino también para conocer la disponibilidad del efectivo para poder solventar adeudos con acreedores y el retorno de la inversión de los accionistas, ¿ok? Que han aportado a la misma. Además, se cumple de forma colateral con el objetivo de converger en las normas internacionales de información financiera. ¿Ok? Entonces, bueno, pues las normas de información financiera o las NIF, pues son un conjunto de principios, reglas y criterios
que regulan cómo debe elaborarse y presentarse los estados financieros de una entidad económica. Aquí en México, estas normas pues son emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y su objetivo es asegurar que la información contable pues sea útil, sea confiable, sea comparable y comprensible, ¿no? Tanto para usuarios internos como para los externos. Ahora bien, en este caso la NIF B2 se titula Estado de Flujos de Efectivo, ¿ok? Esta norma pues establece cómo debe presentarse un estado financiero que muestra los movimientos de efectivo y su equivalente de efectivo de una empresa en un periodo determinado, ¿no? También define su estructura, contenido y su finalidad, ¿ok? El estado de flujos de efectivo pues proporciona información sobre las entradas y salidas de efectivo que ha tenido una entidad económica en un periodo contable, ¿no? Ya puede ser un mes, trimestre o un año, ¿ok? Ahora bien, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante pues el estado de flujos de efectivo? El efectivo pues es un recurso, por así decirlo, más líquido y esencial, ¿no? Para pues cualquier entidad, ¿no? Una empresa puede mostrar utilidades contables en sus estados financieros, pero si no tiene efectivo disponible, pues no podrá pagar a sus empleados, cubrir sus deudas, ni podrá invertir pues en crecimiento, ¿no? Por eso el estado de flujo de efectivo es que es tan valioso y tan importante. La NIF B2 viene a dar soporte a la necesidad de mostrar específicamente esa información. ¿Por qué? Porque pues permite saber cómo entra el efectivo a la empresa, ¿no? Por ejemplo, si es cobros por ventas, aportaciones de socios, préstamos recibidos, ¿no? Permite también saber cómo es que se utiliza ese efectivo, ya sea pago a proveedores, sueldos, inversiones, pagos de deudas, pagos de servicios, ¿no? Y qué saldo es el que queda al final del periodo. Es decir, pues cuánto efectivo queda disponible, ¿no? Para operar. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Dice, la importancia del estado del flujo de efectivo radica en dar a conocer a los interesados y usuarios de la información financiera el impacto y la importancia de las operaciones de la entidad en la generación y aplicación del efectivo generado, pues durante un periodo determinado, ¿no? Una etapa medular para poder realizar este estado financiero es la de detectar, pues, las actividades en las cuales se dividen las operaciones. En este sentido, la misma NIF B2, pues, nos establece los tres tipos que son operación, inversión y financiamiento, ¿no? Así como conocer y aplicar los controles administrativos concurrentes para determinar el momento de realización y de vengación de las mismas. ¿Ok? Las entidades que elaboran presupuestos para un periodo determinado, pues requieren de la información de los flujos históricos para evaluar la capacidad que tiene el ente económico de generar efectivo y sus equivalentes, sus tiempos de causación, sus aplicaciones, así como definir si requiere invertir para alcanzar objetivos presupuestados, ¿no? O en su caso recurrir a un financiamiento de recursos externos para complementar la parte no generada por la operación de la entidad. ¿Ok? Muy bien. Para elaborar un estado
Un adecuado, perdón, estado de flujos de efectivo es de vital importancia que los registros contables pues estén debidamente clasificados y presentados conforme a la NIF, ¿no? En base a lo expuesto y teniendo los conceptos en perspectiva, vamos a revisar, ¿no? Dice, iniciaremos a construir la estructura del estado de flujo de efectivo con los pronunciamientos que nos marcan la norma de información, ¿no? El primer paso para desarrollar la estructura del estado financiero de flujos de efectivo es detectar ciertas partidas, ¿ok? Estas son cualitativas del entorno económico sobre pues las siguientes bases, ¿no? Uy. Dice, entorno no inflacionario, estado financiero expresado en valores nominales. Entorno inflacionario es el estado financiero expresado en unidades monetarias del poder adquisitivo a la fecha del cierre del periodo pues actual, ¿no? Y pues deben de excluirse todas las operaciones que no afectaron los flujos de efectivo y aquellas que son generadas con partes pues relacionales, ¿no? Muy bien. Bueno, cuando el entorno de un país como tal, pues tiene niveles bajos de inflación, se considera que los precios y valores monetarios no se han deteriorado significativamente. En estos casos, pues los estados financieros, como puede ser el estado de flujo de efectivo, se presenta como pues lo indica en valores nominales. Pero pues, ¿qué es esto de un valor nominal? Bueno, significa que se usan las cifras tal como se muestran en los documentos contables originales. Esto sin hacerles ajustes por inflación, ¿ok? Por ejemplo, si en enero una empresa pagó 10,000 pesos por renta y en diciembre también pagó 10,000 pesos, ambas cifras se presentan igual, aunque en la práctica el dinero pues tenga menor poder adquisitivo al final de año, ¿ok? Esto ocurre pues muy habitualmente aquí en México durante estos últimos años, pues ya que la inflación se ha mantenido pues dentro de rangos controlados, ¿no? Ahora cuando hablamos de un entorno inflacionario, pues bueno, cuando la economía de un país experimenta pues altos niveles de inflación, como ha ocurrido en algunos países como Venezuela, Argentina, ¿no? O México, pues se considera que el dinero pierde su valor con rapidez. En estos casos, pues los estados financieros deben presentarse en unidades monetarias de poder adquisitivo constante. Y esto pues significa que los valores monetarios se ajustan con base a los índices de inflación. ¿Esto para qué? Para que los datos reflejen el valor real del dinero al cierre de periodo contable. ¿Ok? Pues en otras palabras, se actualiza para que no pierda el sentido con el paso del tiempo, ¿no? Cuando se presente un estado de flujo con este formato,
pues este estado mostrará cifras que ya han sido modificadas para compensar la pérdida de poder adquisitivo, ofreciendo pues una representación más justa y realista, ¿no? de los movimientos de efectivo. ¿Ok? Ahora bien, nos dice el tercer punto, deben excluirse todas las operaciones que no afectaron. Aunque muchas operaciones se reflejan en el flujo de efectivo, pues hay ciertas operaciones que deben excluirse totalmente, ya se hace por motivos técnicos y normativos. ¿Ok? Por ejemplo, operaciones que no afectan al efectivo, pues son aquellas que, aunque aparecen en la parte contable, no implica entrada ni salida real de dinero. Puede ser una depreciación contable, ¿no? Puede ser un aumento en capital contable que se hace por medio de una conversión de deuda o traspasos internos que se están haciendo entre cuentas. Estos pues no deben de incluirse en el estado de flujos de efectivo. ¿Por qué? Porque pues no representan un movimiento real de efectivo. ¿Ok? Y hay operaciones que son con partes relacionadas, ¿no? Y esto ocurre pues cuando una empresa realiza operaciones con otra empresa del mismo grupo, ya se hacen filiales o subsidiarias, se les llama pues partes relacionadas, ¿ok? Estas operaciones, aunque pueden ser reales, pueden distorsionar la información si no se aclaran o eliminan del análisis del flujo de efectivo. Por ejemplo, una transferencia de dinero entre dos empresas del mismo grupo puede parecer que es un ingreso, pero pues la realidad es que es solo un movimiento, ¿no? Por lo tanto, la NIF, en este caso B2, recomienda excluir, no como tal, no mostrar este tipo de movimientos, a menos que cuando se incluya, pues esté claramente identificado y obviamente esté bien justificado. ¿Ok? Entonces, pues antes de que la empresa decida o opte por elaborar el estado de flujos de efectivo, pues es importante, en primera, determinar si opera en un entorno inflacionario o no inflacionario, para decidir si los valores serían nominales o ajustados por la inflación. Además de que debe pues de eliminar todas las operaciones contables que no implican pues movimientos de efectivo. Esto para no sobreestimar o subestimar, quizá también, pues los flujos reales. ¿Ok? Excluir o aclarar las operaciones con partes relacionadas para garantizar pues la transparencia de sus datos, ¿no? Estas consideraciones pues aseguran que el estado de flujo de efectivo refleje fielmente la liquidez real de la empresa, permitiendo pues tomar decisiones informadas y cumplir con las normas contables, ¿no? Muy bien. Vamos ahora con un segundo. Mm, mm, mm. Ok. Deja compartir. Mm, no, aquí está. Muy bien. Procedimientos para elaborar el estado de flujos de efectivo. ¿Ok? Dice, como se comentó en el párrafo de la introducción, no se debe olvidar y mucho menos dejar de realizar el análisis de actividades de operación de la entidad. Es de suma importancia, pues, conocer las mismas a cabalidad, ¿ok? De esto depende en alto porcentaje la decisión a tomar con respecto al método a seleccionar para elaborar el estado de flujos de efectivo, ¿ok? Los métodos existentes son directo, presentar por separado cobros y pagos en términos brutos, actividades de operación, inversión, financiamiento,
y se puede obtener de uno de los registros contables de la entidad. 2. Ajustando las ventas y el costo de ventas y otras partidas en el estado de resultados integral, ya se hace por los cambios durante el periodo de los inventarios y en los derechos por cobrar y obligaciones por pagar a las actividades de operación, por otras partidas sin efecto en el efectivo o por otras partidas cuyos efectos monetarios son flujos de inversión o financiamiento. ¿Ok? Método indirecto nos dice que parte de la utilidad antes de impuestos y se ajusta por los efectos de operaciones de periodos anteriores, cobradas o pagadas en el periodo actual. ¿Ok? Sean estas de inversión o financiamiento. Deben de presentar por separado las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos, y su información se puede obtener de los cambios durante el periodo de los inventarios y en los derechos por cobrar y las obligaciones por pagar de las actividades de operación, las partidas sin reflejo del efectivo, como depreciación, provisiones, impuestos diferidos, ingresos acumulados o devengados, ¿no? Gastos no recibidos todavía en efectivo, ¿no? Pérdidas y ganancias de cambio no realizadas, participación de ganancias no distribuidas de asociadas y participaciones no controladas, o cualesquiera otras partidas cuyos efectos monetarios se relacionen con inversión o financiación. ¿Ok? Dice, la diferencia medular entre ambos con base a las NIF y FRS, NIC 7, página 8, radica que el método directo presenta los flujos de efectivo de las actividades de operación por categorías principales de cobros. Por ejemplo, cobros a clientes y pago a proveedores en términos brutos. Por el contrario, el método indirecto calcula los flujos de efectivo de las actividades de operación, ajustando los resultados por sus efectos de los ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo, por todo tipo de partidas de pago diferido y acumulaciones correspondientes a cobros y pagos de operaciones, y por las partidas de ingreso o gastos asociados con flujo de efectivos de actividades, inversión o financiamiento. ¿Ok? Entonces, bueno, cuando una empresa se prepara para elaborar su estado de flujo de efectivo, debe decidir cómo va a presentarle esos flujos, ¿ok? Ya se hace por método directo o método indirecto. Ambos métodos pues tienen pues el mismo objetivo, ¿no? Que es informar claramente sobre el origen y uso de efectivo que tiene la empresa, pues dentro del periodo contable. Sin embargo, la forma en que se presenta la información pues es distinta, especialmente a lo que respecta a las actividades de operación. ¿Ok? Entonces, antes de que se pueda empezar o iniciar con esto, pues es importante conocer las actividades de operación. ¿Ok? Y pues es fundamental que la empresa analice de manera más profunda todas sus actividades operativas. Estas pues son las actividades normales del giro de negocio, ¿no? Aquellas que son ventas, cobros a clientes, pagos a proveedores, sueldos, servicios, ¿no? Etcétera. Como tal. Y esto pues es porque pues va a permitir conocer con claridad el comportamiento, ¿no? Del efectivo en las operaciones. Va a ayudar a seleccionar el método más adecuado para presentar esa información. ¿Ok? Ahora bien, el método directo, pues presenta directamente los cobros y pagos reales que la empresa realizó durante el periodo de tiempo. Esto obviamente pues en términos brutos, ¿no? Es decir, que muestra línea por línea cuánto dinero se recibió y cuánto se pagó, organizando estos datos pues por tipo de actividad, ya sea operación, inversión o financiamiento. ¿Ok? La información, pues como nos lo indica, puede ser directamente de los registros contables y pues ya será revisando cada ingreso y egreso real,
¿no? O ajustando las ventas, ¿no? O ajustando el estado de resultados, considerando pues cambios en inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, partidas que no implican efectivo, ¿no? Aquellas que son las depreciaciones, por ejemplo, ¿no? U otras partidas que realmente pues son de inversión o son de financiamiento, ¿ok? Por ejemplo, en un estado de flujos de efectivo, bajo el método directo, pues las actividades de operación se verían pues diferentes, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, cobro de clientes, vamos a proyectar mejor. Segundito. Vamos a poner aquí así a grosso modo, método directo. Y vamos a ver, cobro a clientes, pago a proveedores, pago de sueldos, pago de servicios y otros pagos. Vamos a suponer que el cobro a clientes fue de 500,000. Pago a proveedores va a ser de 300,000. Pago de sueldos va a ser de 50,000. Pago de servicios va a ser de 20,000. Y pagos varios, vamos a ponerlo de 10,000. Ok. Entonces, ¿qué podemos analizar aquí? Bueno, pues, ¿cuál sería el flujo neto, ¿no? De actividades en operación, que es lo que tendríamos que analizar. Vamos a ver, ¿cómo podríamos calcular pues esa parte? Mm,
Ok, ok, ok. Ok. Bueno, pues con esto damos por concluida y cerrada nuestra unidad número 2. Bueno, no nuestra unidad número 2, perdón. Nuestra primer sesión de la asignatura de contabilidad 2 con la unidad 2, estados de flujo de efectivo y de costos. ¿Ok? Espero que esta sesión pues haya sido productiva para ustedes de la adquisición de amplio y vasto conocimiento, ¿no? Entonces, pues esperemos que haya servido de algo esta parte, ¿no? Y damos por cerrada esta sesión y nos estaremos escuchando en nuestra segunda sesión. Nos vemos pronto y hasta la próxima.